Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, junto a nuestros panelistas Mónica González, Hernán Larraín, José Ramón Valente, Alberto Mayor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes también. Los invitamos, como siempre, a participar con el hashtag CiudadanosCNN y a votar en nuestra pregunta, que es la siguiente. La pregunta de hoy en Ciudadanos. La vamos a revisar aquí para que comiencen a votar. ¿Está de acuerdo con que Chile demande a Bolivia por el Xilala? ¿Sí o no? Fácil. Dos posibilidades, sí o no. Pueden justificar, pueden argumentar, por cierto, con este y otros temas de los que vamos a hablar con Gato Ciudadanos CNN. Pero vamos con nuestros minutos de confianza. Y vamos a partir con Mónica González. Mónica, tu minuto. ¿Sí? Buenas noches. El año pasado, un hombre en Ovalle tomó una tijera de podar y arremetió brutalmente contra su pareja. Casi la mató, pero la dejó con severas secuelas, seguramente para el resto de la vida. Un tribunal oral consideró atenuante la supuesta infidelidad que él argumentó para haber actuado como un energúmeno. Y entonces lo condenó a 5 años de libertad domiciliaria. El Ministerio Público dijo, imposible, esto es de locos, ¿no? ¿Cómo va a ser, cómo la justicia va a considerar la supuesta infidelidad como atenuante? Y apeló. Bueno, la Corte de Apelaciones de La Serena volvió a ratificar el fallo del Tribunal Oral de Ovalle. Es decir, una presunta infidelidad de una mujer se considera un atenuante para que un hombre arremeta brutalmente y golpee a su pareja hasta casi asesinarla. Este año van 15 mujeres asesinadas por sus parejas. El año pasado hubo 45. Este tipo de fallos de la justicia chilena lo único que hacen es fomentar el femicidio. ¿Hasta cuándo, digo yo? ¿Qué necesitamos para que de verdad haya un cambio y se ponga una medida ejemplarizadora que impida que las mujeres sean víctimas de aquellos hombres que se sienten engañados? ¿Se imaginan lo que pasaría si las mujeres salimos a matar a las parejas que consideramos infieles? Gracias, Mónica. Hernán, tu minuto. Finalmente, y ya en el tercer año de gobierno, vamos a conocer el proyecto de gratuidad, ¿cierto? Pero viene con letra chica, va a estar lejos del ideal de la gratuidad universal que alguna vez escuchamos durante la campaña. Esto en parte por la realidad económica que está viviendo el país y además va a venir con un gran foco en las universidades estatales. Se va a abrir una gran discusión. Frente a la gratuidad universal, porque ese es realmente el objetivo político que tiene el gobierno en largo plazo, debemos con mucha fuerza impulsar una alternativa que sea más justa, solidaria y responsable. Esa fórmula se llama crédito contingente al ingreso. Es más justa porque le permite a los estudiantes devolver en la medida de las posibilidades de éxito que tengan una vez que son graduados. Es solidaria porque aquellos que no puedan devolver van a poder ser apoyados por aquellos que sí lo hagan. Y finalmente responsable porque el sistema no se va a endeudar desde el punto de vista del Estado. Se viene una discusión, gratuidad, que es una medida populista, imposible de alcanzar, y el crédito contingente al ingreso, que es una medida justa que se debe impulsar. Gracias, Hernán. Voy a tomar mi minuto ahora. Tenemos malas cifras económicas. Hoy tuvimos dos masazos en ese sentido, el IPOM y el IMASEC. Cifras muy malas y la gente legítimamente está preocupada por la incertidumbre, para ocupar una palabra tan de moda, sobre qué va a pasar con el empleo y qué va a pasar con los sueldos. Pero para algunos las noticias económicas siguen siendo muy buenas. El Mercurio publicó los resultados de 469 grandes empresas en Chile, la mayoría de ellas pertenecientes a grandes grupos económicos. Se los voy a leer. Las utilidades de esas empresas aumentaron un 32% con relación al año pasado. Ganaron, solo en el primer trimestre, 3,8 billones de pesos. Billones, o sea, 3,8 millones de pesos. Ganaron los bancos, las eléctricas, los retail, los holding de los grandes grupos económicos. La incertidumbre parece que es para casi todos. Y parece que en Chile la economía sigue siendo un juego en que algunos juegan con las cartas marcadas. Y juegan, al parecer siempre, incluso en las peores circunstancias, juegan a ganador. Alberto, tu minuto.
Abro el Mercurio del domingo a propósito de lo que decía Daniel y cae sobre mí un inserto de 4 largas páginas en defensa a Carabineros de Chile. Lo van a poder ver, lo tenemos acá. Es un inserto en el cual se señala que Carabineros de Chile como institución ha recibido enormes críticas durante el último tiempo y dentro de ellas denuncian al Instituto de Derechos Humanos como los responsables y señalan la gravedad de que Carabineros de Chile reciba esas críticas porque podría significar que esas críticas impliquen una crisis para los carabineros, que se atenten contra la seguridad, en fin. Es otra demostración más de que las instituciones en Chile, para tener legitimidad y credibilidad, están exigiendo impunidad, están exigiendo una inmunidad analítica. No podemos hablar de ellas, no podemos decir si lo hacen mal. Esa señal es muy potente. Esa señal significa que esas instituciones, apoyadas por muchas otras personas, lo que están pidiendo es sencillamente poder hacer lo que quieran. Y esa forma de ganar la confianza del país es evidentemente lo que tiene al conjunto de las instituciones chilenas en crisis. Gracias, Alberto. José Ramón. Buenas noches. Hoy la contingencia nos habla de demandas. Demanda de la presidenta o de Michelle Bachelet contra Copesa, demanda de Chile contra Bolivia. Y yo quiero hablar de una tercera demanda, que es la demanda de los ciudadanos por un país que progrese. La verdad es que tuvimos malas noticias hoy día nuevamente respecto a la economía. La economía chilena prácticamente no está creciendo. Está creciendo a un ritmo en abril de menos de 1% y el Banco Central ratificó además que el crecimiento para este año probablemente va a ser por debajo del 2%. Y entonces me remito a una columna que me llamó mucho la atención, que escribió Vittorio Corbo, destacado economista chileno, ¿no es cierto?, muy conocido en el ámbito internacional, y que se preguntaba y decía, ¿qué le pasó a Chile? Ahora, él no se hacía la pregunta. Él decía en la columna publicada ayer en el Mercurio que era la pregunta que le hacían los observadores internacionales cuando él va fuera de Chile cada vez en forma más seguida y con mayor ímpetu. Y se la hacen los observadores internacionales porque le preguntan, bueno, este Chile que en los últimos 30 años fue ejemplo para Latinoamérica y para el mundo de desarrollo económico, que permitió que efectivamente un número importante de chilenos saliera de la pobreza, que permitió avances importantes en infraestructura, que permitió avances importantes en cobertura educacional, etcétera, etcétera. Las cosas que sabemos buenas que pasaron durante Chile en los últimos 30 años. Y la pregunta es entonces, ¿por qué cambiarlo todo? ¿Por qué tenemos que hacer borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no perseveramos en lo que hicimos bien en los últimos 25 años y cambiamos lo que hay que cambiar y lo que estaba mal? Entre ellas, lo más importante que mencionaba Vittorio Corbo probablemente es que en estos últimos 25 años el 25% más pobre de los chilenos ha progresado a un ritmo más rápido que el resto de la población. Y por lo tanto, cambiarlo todo no parece tener mucho sentido. Gracias, José Ramón. Vamos a la nota con nuestro primer tema de debate, que es un tema de hoy. Acaba de anunciar Chile en el día de hoy que va a demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el tema del río Silala. Vemos la nota, abrimos el debate. Ha decidido Chile, por orden mía, demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Chile no puede permitir que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional como vehículos de hostigamiento político. Y dice el presidente Evo Morales, si las autoridades de Chile tienen valores, deberían preguntar a la Haya, dice, ¿a quién pertenecen los manantiales del Silala? ¿Es un manantial que pertenece exclusivamente a Bolivia o es un río internacional como se ha reconocido durante más de 100 años? No quieren diálogo, bueno, nos entendemos por los tribunales porque parece que con Bolivia no hay otra fórmula. Chile tiene derechos sobre esos recursos y Bolivia también tiene obligaciones. Todos tenemos que cerrar filas con la Presidenta de la República en esta demanda contra Bolivia por el tema del río Silala. Todos los chilenos estamos aburridos de los insultos, las mentiras y las amenazas del presidente Evo Morales. Ahí está, y ustedes también ven las primeras reacciones del día. Relaciones exteriores es el tema en que sabemos que un gobierno puede contar con el apoyo prácticamente transversal de todos los grupos políticos y probablemente también con un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Alberto, ¿cómo ves esta carta bajo la manga que ha sacado el gobierno adelantándose a la presentación que había anunciado Bolivia para dentro de 2 años en La Haya?
Sí, mantengo la pregunta de si acaso es una estrategia realmente. No me queda claro que esto efectivamente sea una jugada que tenga la jugada 2, la 3, la 4 y la 5 definida. Me pregunto también si acaso esta demanda no sirve para tapar otra demanda que los tiene muy complicados dentro del gobierno. Esta demanda genera mucha unidad, la otra demanda genera divisiones incluso adentro de la moneda. Entonces me parece que quizás por ahí hay alguna explicación. No entiendo muy bien la lógica. Chile venía de prácticamente todo el sistema político buscar las posibilidades de considerar que la posibilidad de salirse de La Haya, y de pronto aparecemos demandando a Bolivia frente a La Haya en un tema donde sabemos que vamos a ser demandados, por tanto tendremos que efectivamente ir a presentar también nuestros papeles. Me da la impresión de que no es algo muy claro, no es una estrategia muy clara, no se había definido, pero creo que el gobierno busca todos aquellos temas. Este tema probablemente haga lo mismo con la agenda constitucional, que son los temas que más o menos le permiten generar una inercia que empuje por sobre 20 puntos la aprobación del gobierno. Yo quiero creer que sí hay una estrategia y que por primera vez, más que siendo reactivos, hay una estrategia un poquito más ofensiva, más de anticipación, más de ir por el rival. Aquí estamos acostumbrados a ver cómo Bolivia se victimizaba. Efectivamente, yo estoy con el canciller, utilizaba el derecho internacional. Hay una correlación muy alta entre la debilidad de los presidentes en términos electorales y de apoyo ciudadano con acciones que amedrentan a particularmente Chile respecto del mar. Yo creo que esta es una política de Estado que hay que apoyar. Espero que sea parte efectivamente de una estrategia y no simplemente una acción táctica. Y quiero creer que esto va a tener además un resultado que efectivamente en términos jurídicos, no solo en lo político y comunicacional, sea favorable a Chile. Disculpe, si hubiese sido una estrategia, ¿se habría comunicado por una radio en un programa de menor valía al lado de esto, presentarlo en una cadena nacional? Se anunció un cambio de gabinete por televisión. Sí. No era don Francisco. Francisco. No era don Francisco. Hay un tema de por qué ocurrió hoy día. Tal vez las elecciones en Perú pueden ser un factor y se trató de estar ajeno a esa agenda. No tengo claro. Es cierto, el lugar no fue el más solemne para una cosa de esta naturaleza, pero imagino que hay, y por eso es una esperanza, un poquito más de densidad en la estrategia de la Cancillería. Hernán, tú decías, es una estrategia que suelen ocupar presidentes de otros países cuando están con un problema electoral, digamos, con baja aprobación. No se puede decir, mirando de Bolivia o Perú, lo mismo decir, un presidente chileno en un mal momento, con baja aprobación, usa un tema de política exterior también con los mismos fines. Si hacemos el mismo análisis, digamos, que tantas veces hemos hecho con los presidentes peruanos o bolivianos, ¿no sería justo hacer el mismo análisis con una presidenta chilena que está en un mal momento? El análisis es justo y es verosímil, pero quiero creer que el gobierno y Michelle Bachelet están actuando con una política de Estado. Y creo que además las circunstancias son atingentes. Nosotros hemos criticado a un gobierno y a una cancillería históricamente siempre defensiva, siempre entendiendo que lo que hay es solamente un orden jurídico y olvidando un poco las herramientas políticos y comunicacionales que tienen los gobiernos y los estados. Y creo que cuando lo hace hay que apoyar la causa. Esa es la única cosa que nos hace pensar que podría haber una estrategia detrás. Es que lo hace antes de que se conozca el resultado total de la elección en Perú, ¿no? Efectivamente, cualquier inicio de una acción como esta podría ser interpretada a la luz de quien gane la elección. Correcto. Como un gesto. Entonces yo diría que a partir, ese es el único dato que uno podría tomar como que representa una estrategia. Porque efectivamente lo que tú dices, Daniel, yo creo que Bolivia y Evo Morales en particular ha usado el tema de Chile frecuentemente para unir a su opinión pública. Y de hecho acaba de hacer algo un poco parecido al decir que el último referéndum que le impide postularse a la reelección no es válido y lo invalida diciendo que perdió bajo mentiras, las mentiras del hijo que habría tenido con una mujer que obtuvo ventajas del gobierno por fuera de una relación legal. Entonces, cuando tú ves al presidente de Bolivia decir me voy a repostular porque el referéndum lo voy a desconocer, es evidente que va a usar nuevamente Chile como un aglutinador de su política para poder repostularse. Entonces, yo siento que ahí podría haber un elemento de Chile de anticiparse a la elección de Perú, porque cualquier solución que nosotros tengamos
el eje Perú-Bolivia es indispensable. Y yo siento que una elección de Keiko Fujimori en Perú iba a complicar bastante a Chile. Iba a complicarla bastante porque objetivamente es un gobierno que va a acelerar una cantidad de temas muy nacionalistas y de fuerza, porque para arremeter como ella quiere, como ella ha prometido contra la delincuencia, va a utilizar las Fuerzas Armadas. Ahora, eso requiere una zanahoria. Hasta ahora va ganando Kuczynski, salvo que hay un vuelco de José Ramón. No, solo quiero apoyar la idea de que aquí hay una política de Estado, independientemente que sea cuestionable la oportunidad, ¿no es cierto? La oportunidad en el sentido que se presenta una demanda, a lo mejor, como decías tú, para tapar la otra demanda, digamos, que ha generado tanto. Pero la verdad es que hay una política de Estado en el sentido de que, como supimos hoy día, de boca del presidente Piñera, nos decía que este es un tema que ellos mismos en su gobierno estuvieron ya analizando y por lo tanto, de verdad, para presentar una demanda hoy día ante la Haya hay mucho trabajo antes, hay mucho trabajo previo y aparentemente un trabajo que ha durado al menos, ¿no es cierto?, 3 años, y en ese sentido hay política de Estado y continuidad, viene de un gobierno, pasa al otro gobierno, ¿no es cierto?, hay apoyo bastante generalizado de los expresidentes, de los cancilleres, o sea, sí podemos decir que aquí hay estrategia y política de Estado, independientemente que nos guste o que creamos que la oportunidad de hacerlo hoy día y no el próximo mes, ¿no es cierto?, o el mes pasado, puede ser cuestionable desde el punto de vista de estrategia política. No es contradictorio multilateralizar un tema con Bolivia, siempre hemos hablado de temas bilaterales, claro, fundamentalmente con el tema de la mediterraneidad, pero en este asunto en específico, llevarlo a la Corte no es una cierta legitimación cuando mucha parte del espectro político en Chile estaba hablando de salirnos del Pacto de Bogotá, de hecho. Sí, a ver, yo creo que no hay consistencia en esta política de Estado. O sea, aquí, primero, hay un tema que a mí me preocupa mucho y esta idea de que el acuerdo en la élite política significa una política de Estado. Una política de Estado debiera ser una cosa bastante más sofisticada que un acuerdo entre la élite política. Pero si ser representante de la ciudadanía siempre se va a dar de esa forma. No, porque nosotros tenemos... Al nosotros que tu gobierno te representa es que a los ciudadanos y por lo tanto... Pero es que hay un problema político de diseño de nuestro modelo político y es que es la idea de que la confusión entre gobierno y Estado es permanente, ¿no? Entonces, eso es un primer problema que habrá que resolver en una nueva constitución, por ejemplo. Pero el gobierno representa al Estado mientras esté gobernando. Entonces mientras... Y la idea de que sencillamente basta con que un expresidente haya estado de acuerdo con lo mismo y eso supuestamente se configura una política de Estado, me parece bastante discutible. En segundo lugar, la pregunta que tenemos que hacernos es si esta estrategia, además, es relevante, es útil, tiene alguna relación con alguna estrategia mayor, modelos de desarrollo, integración regional, todo eso. Preguntas que no están en juego. A ti que te importa la economía, la minería chilena en el norte necesita energía mucho más barata. La energía que podría llegar eléctrica desde Bolivia costaría $70, llega a pagar 200. ¿Ya? Hoy día que la empresa pública más importante de Chile no va a tener probablemente utilidad por un tiempo, eso sería oro. Y sin embargo no podemos porque andamos demandando con Bolivia, ¿ya? Multilateralmente, ¿ya? De modo sistemático. Yo tengo la impresión de que aquí hay un doble discurso, ¿ya? Donde hay un resguardo conservador frente, aprovechándose de una educación muy que de alguna manera deformó la realidad del proceso histórico que significan nuestros conflictos con nuestros vecinos, ¿ya? Y la élite política se ha aprovechado de esa ignorancia de todos los chilenos para poder establecer un conflicto regional que es absurdo. Ningún país que quiera desarrollarse puede estar peleado con todos sus vecinos, eso es algo obvio y natural. Yo estoy de acuerdo. Ahora, el punto es... ¿Estás de acuerdo con que ha habido Estoy de acuerdo que ¿Están de acuerdo con que todos los chilenos somos ignorantes? No debemos pelearnos. Estoy de acuerdo con que no debemos pelearnos y que uno tiene que tratar de buscar, ¿no es cierto?, arreglos. Ahora, ¿cuál es la forma de llegar a ellos cuando tienes a alguien que te está atacando constantemente, aparentemente? Y lo digo responsablemente, no es que yo sea ningún experto en este tema, simplemente que uno, de nuevo, cuando uno ve alineamiento total del actual gobierno con todos los anteriores que hemos tenido en los últimos 25 años, representados por sus presidentes, y también de todos los ministros de Relaciones Exteriores, de distintos signos políticos, en apoyar esto, uno simplemente tiene que, ¿no es cierto?, dado eso, suponer, digamos, que ellos, que son los expertos que han estado en este tema, lo ven como una estrategia y es una política de Estado. En ese sentido estoy, ¿no es cierto?, en desacuerdo contigo y en acuerdo con que hay que buscar, digamos, líneas de acercamiento. Ahora, respecto a lo que tú decías de la gente, tratemos entonces que la gente sea menos ignorante respecto a este tema. Yo te dado que íbamos a hablar de este tema, contémonos un poquito de qué se trata, digamos, pero lo que se trata es que la demanda Chile, lo que mandó Chile le pide a la Corte, ¿no es cierto?, que decía si el río Silala es un curso de agua internacional.
Y si es un curso de agua internacional, entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que las aguas deben ser de uso equitativo entre Bolivia y Chile. Y Bolivia lo que dice es no. Este es algo que parte en Bolivia, es cierto, no es cosa de mirar un mapa, ¿no es cierto? Uno dice, este es un cauce de agua que parte en Bolivia y por lo tanto es de Bolivia. Entonces para mí es como, aquí tú tienes como un condominio de 2 casas, ¿no es cierto?, en que el vecino que está adelante le dice al vecino de atrás que no puede acceder a su casa porque el acceso está primero en su casa. De eso se trata un poquito de esto. Es como bastante obvio, ¿no es cierto?, que Chile tiene una posición aquí, las aguas desembocan de hecho en el Pacífico, ¿no es cierto? Uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué si es algo tan obvio tengo que ir a demandar ante la Corte para que me lo ratifique? Bolivia discute que sea un río internacional, dice que es un manantial que está canalizado de forma artificial. Entonces, esa es la discusión que está presente. Es un vecino que te está hostigando y hostigando y hostigando y amenazando básicamente con no dejarte entrar a tu casa. No tal pie, si tú tuvieras agua en tu un poquito casa, el tema. te hago el código de agua chileno, el agua no sería tuya. A ver, hay varias discusiones dando vuelta. Yo creo que esta es una política de Estado, efectivamente, en parte no solo por la unidad y cohesión interna de todos los sectores políticos, sino también porque es una demanda de un Estado frente a otro Estado. Y eso pasa a ser automáticamente ya no una política de gobierno, sino que representa los intereses del país. En segundo lugar, hacer una distinción. Este es un problema bilateral, no un problema multilateral. Y como 2 países son solo los involucrados y le dan soberanía, ¿cierto?, a la Corte Internacional, recurren a ella. Pero no incluye un tercer Estado y por tanto no es un problema regional, ¿cierto?, ni de los vecinos. Y lo tercero, a propósito ya como puntualmente respecto de la demanda, recordar que durante más de 100 años aquí hubo un uso y una práctica entre los 2 países respecto de las aguas del Silada y este criterio cambió el año 97 por parte de Bolivia, cuando se empezó a utilizar políticamente, entre otras cosas, por el conflicto que tenemos históricamente con Bolivia por el mar, para que nuevamente el Estado boliviano tuviera una acusación internacional más que hacerle a Chile. Por lo tanto, hay una historia en términos de uso que también valida la posición chilena y creo que es importante señalarlo. Yo discrepo en una sola cosa de ti. Yo creo que Bolivia ha tenido durante muchos años, y es algo lamentable, gobiernos que han defendido muy mal los intereses de Bolivia y los han entregado al mejor postor. Entre ellos, su riqueza, y el agua es una de las riquezas. O sea, esta demanda es importante porque hay agua de por medio. A mí me encantaría ver el fervor, la firmeza, la política de Estado. Bolivia, Mónica? ¿Tú crees que esta agua es de Bolivia? No. O sea, honestamente voy a decir que no soy una experta. No sé, puedo mirar un mapa, pero a mí me gusta opinar cuando soy una experta. Y en este caso no lo sé. Creo que hay que estudiar bien los cauces, las cuencas, dónde nacen, dónde van a dar. Y estamos frente quizá a la primera manifestación de uno de los conflictos más fuertes que se vienen, por el agua. Entonces yo insisto, me encantaría ver la firmeza, la vehemencia, esta posición tan firme en Chile para defender nuestras fuentes de agua. O sea, me encantaría que haya un correlato entre esa postura para defender esta agua chilena frente a Bolivia en el Congreso, cuando vamos a discutir en los próximos meses el Código de Agua, en que hay absolutamente glaciares y agua que está en juego, cómo la protegemos, porque forma parte de nuestra reserva y que no debemos por ningún motivo dejar en manos ni extranjeras ni privadas. Porque imagínense la política de Estado, ¿cómo defendemos reservas de agua que están en manos privadas? Pero si es para beneficio de los chilenos, ¿por qué no podría ser? Porque el punto aquí es totalmente distinto. Es que, aquí que Bolivia quiere esas aguas para José su Ramón, beneficio y José, nosotros creemos que tiene que ser compartido. Entonces, José, tú dices que esté en manos privadas, ¿no José, sería en beneficio de los chilenos? No, a esa parte me pierdo. Esa línea esa me desconecta completamente. Yo creo que no me quieres entender que es distinto. No, sí te entiendo perfectamente. Yo creo que no me quieres pero me pierdo entender. la línea argumental, digamos, de Es que que la ser línea no privado argumental deje de ser chileno. es tan simple como la siguiente. Y de beneficio de los chilenos. ¿Cómo vas a defender? ¿Cómo vas a defender, como política de Estado, un agua que es en beneficio de los chilenos? Si esa empresa tiene inversiones en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina y en Colombia. Y esa agua agua potable que tomamos todos los días, el que abrimos la llave de acá, nosotros es manejada por una empresa española, Aguas de Barcelona. ¿Y tú crees que eso no es en beneficio de los chilenos? Fíjate que no. Ah, bueno, ¿te fijas que estamos desconectados? Claro, ¿y sabes por qué lo digo? Pero sí te entiendo, te fijas, lo que pasa es que tenemos opiniones distintas. Porque me dediqué a investigar exactamente cómo saca la riqueza, las utilidades, Aguas de Barcelona.
Y por esa sola razón, que es una de las grandes investigaciones que hizo CIPER, entendí por qué pagamos el agua más cara de toda América Latina. Porque, fíjate, Aguas Andinas es la joya de la corona de Aguas de Barcelona. Entonces, yo creo que cuando uno habla de estas cosas, yo hablo de lo que sé. Eso lo investigué. Lo que no es investigado es el curso de la cuenca de los ríos y si este es un manantial, un río. Yo supongo que si estamos defendiendo que es agua nuestra y que debiéramos usarla compartidamente, yo parto de la base que sí, que debe ser una yo también hablo de lo que sé, muy trato de hablar de plausible. lo que sé y te puedo decir que sí sé, ¿no es cierto?, que Chile es de los países de Latinoamérica, si no el país que tiene mejores condiciones sanitarias, justamente porque empresas como Aguas de Barcelona y otras, ¿no es cierto?, invirtieron con el apoyo del Estado chileno en limpiar las aguas servidas, en que podamos comer frutillas sin enfermarnos de... Exactamente. No invirtió Aguas. Pero lógico, Aguas ellos Andinas, invirtieron, nosotros pagamos la pagamos. cuenta, pero si así funciona el José, mundo, lo Mónica. pagamos. Así funciona el mundo. Un señor compra un camión y nosotros lo contratamos, ¿no es cierto?, para que nos lleve la mugre a un lado. José. En este caso, ¿no es cierto?, viene un señor, invirtió en José, la que forma te de están contaminar el agua y escuchando, nosotros pagamos la cuenta los de que esa te inversión. escuchan Así no funciona el mundo. son tontos, porque eso que dijo Daniel en su minuto de confianza es exactamente ahí donde topa tu racionamiento tan plano y tan como si fuéramos todos, los que no somos economistas, unos imberbes. No. ¿Sabes dónde no he choca? dicho eso en absoluto. Yo solamente comparo las utilidades y además algo que le dio este gobierno cuando privatizó el agua y las sanitarias. ¿Sabes lo que hizo? Le dio un margen. ¿Qué país le dan eso? Le dio un piso. Señores, Todos los países que tienen le buena dio regulación. un Conozco piso. perfectamente la regulación. 7% de utilidades. La regulación y eso sea lo que es el sea. retorno sobre una inversión que es bastante bajo. Alberto, Hernán, pueden comentar sobre este tema si quieren también, ningún problema. Este informe estaba muy bueno en todo caso. Sí, a ver, yo tengo primero, desmontar algunos mitos. Es difícil concebir cómo al mismo tiempo podemos decir que estas aguas son para uso de los chilenos cuando estamos diciendo que venga la inversión extranjera. Hay mucha investigación también a nivel mundial en economía que revela de que la inversión no es neutra, o sea, la inversión tiene nacionalidad. Y los países que más se benefician de una inversión son aquellos países que son el país de origen de esa inversión. Y nosotros que andamos llamando siempre por teléfono a la inversión extranjera para que venga acá, ¿ya? Supongo que sabemos que esas investigaciones existen, donde se revela de que es muy distinta, y de hecho es cosa de ver que muchas empresas se retiran de determinadas actividades por razones políticas de sus países de origen. O muchos países establecen los criterios, es cosa de mirar el Mundial de Rusia, Pero, donde Alberto, la empresa norteamericana... En Nueva York prenden la luz gracias a que se produce hidroelectricidad en Quebec, en Canadá. ¿Tú me vas a decir que los neoyorquinos no se benefician de que se produzca hidroelectricidad en Quebec, en Canadá, y que solo de beneficio a los canadienses? La verdad que no te compro ese argumento. Saber la articulación industrial entre Estados Unidos y Canadá es tratarnos a todos nuevamente, como bien dijo Mónica, como si fuéramos unos ignorantes, unos imberbes. No, pero es que tú acabas de decir que la inversión tiene nacionalidad. La inversión tiene nacionalidad. Eso es una cosa muy rara. O sea, una cosa muy rara. Ha-Joon Chang, uno de los principales economistas del mundo, de Cambridge, lo dice claramente en varias de sus publicaciones. Stiglitz, premio Nobel, Krugman, premio Nobel, lo dicen claramente. Extractivas, como que llegaron, ¿no es cierto?, nuevamente a llevarse el oro de América, que si ese fuese el caso, digamos. Hay elementos al respecto que son bastante interesantes. Nosotros preguntarse respecto a hacia dónde va esa agua, decir que esa agua le sirve a Chile porque una empresa que está en Chile está usándola, no es algo obvio. O sea, eso es algo que tenemos que preguntarnos. No, porque para que no nos enfermemos de tifus con las frutillas. Todos saben en el norte. ¿Tú te enfermaste de tifus cuando eras chico con las frutillas? Yo sí. Todos saben en el norte. Hoy día no. Todos saben en el norte que muchas veces se usa el agua para por gravedad mandar los minerales, ¿ya?, hacia los puertos y luego sacarle el agua, ¿ya?, y dejar el mineral. Y que te lleguen impuestos, ¿no es cierto? Y para que puedas financiar educación, salud, etc. ¿Cuántos impuestos pagaron las mineras durante años? Durante 10 años. La mejor frase es que le debemos el fin de las diarreas, de las enfermedades, Aguas Andinas. Deberían contratarte, José. Te voy a hacer una Aguas de Barcelona intervención. deberían contratarte. No es cliente. No, lo primero es que es bien interesante como de la demanda a Bolivia, ¿cierto?, por el río Silala, donde en realidad lo que estamos discutiendo con usted es más bien de soberanía que del agua probablemente tal, pasamos a hablar de los derechos de agua y las sanitarias en Chile. Solo para distinguir, creo que nos saltamos, no sé si linealmente de una cosa a otra en términos de lógica, pero en todo caso hacer una observación. Lo que se está atacando aquí es el sistema de concesiones. Esa es la cuestión de fondo. Tú estás asumiendo que
cuando hay un privado administrando, por ejemplo, un bien público, como es el suministro de agua, necesariamente hay una posición de abuso. Y yo creo de que el Estado esté detrás de las sanitarias no garantiza ni mejor calidad, ni una cuestión más justa respecto del tratamiento de ese recurso, ni lo que reciben los ciudadanos. Yo creo en las concesiones cuando hay buena regulación. Y pueden haber concesiones con mala regulación. Obvio. Pero en términos generales es una gran herramienta política pública. ¿Y hay buena regulación en Chile? ¿Sería la pregunta que sigue eso? Esa es la pregunta. Porque yo estoy de acuerdo con Hernán. Yo creo que también las concesiones pueden ser muy importantes, están bien reguladas. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Ha sido contratado por la concesionaria que explica la mala regulación o no? No me atrevería a hacer una frase tan general y finalista. Estamos diciendo que hay problema. No, bueno, me estás haciendo una pregunta. Yo no me atrevería a decir de que toda la concesión en Chile está mal regulada. Me queda grande, honestamente. O sea, todas las concesiones siempre va a ser mejorable. Con un ministro preso. Y creo que efectivamente ahí van desde las cárceles, autopistas, donde hay muchos problemas, agua, hospitales. Entonces hay una cuestión bastante más amplia. Yo tengo la impresión que en términos generales las concesiones sí han sido una contribución para el desarrollo de Chile los últimos 25 años. Que se puede mejorar esa regulación, que se puede mejorar, por supuesto. Pero en términos generales fue una herramienta que utilizó el Estado para, con fondos privados, poder desarrollar una gran cantidad de obras públicas. Obvio. Y eso lo inició el presidente Lagos, para ser justo. Nos tiraron la música, nos tenemos que ir a la pausa. Comerciales y ya volvemos con más temas en Ciudadanos. Recuerden nuestra pregunta, la vamos a recordar aquí, porque además nos salimos un poco del tema, entonces para recordar la pregunta original que teníamos para ustedes. ¿Está de acuerdo con que Chile demanda? No, de esta pregunta me refiero, no estamos hablando de esta pregunta específica. ¿Está de acuerdo con que Chile demanda a Bolivia por el Silala? ¿Sí o no? Participa a través de Twitter, Gatos Ciudadanos CNN, y comenten de lo que quieran. Comenten del agua, de Aguas Andinas, del Silala, de Evo Morales, de lo que ustedes quieran. O de lo que vamos a hablar luego, que es la querella de la presidenta contra 4 periodistas de ¿Qué pasa? También pueden comentar de eso, ya volvemos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. La querella de la presidenta Michelle Bachelet contra 4 periodistas de la revista ¿Qué pasa? Ha sido sin duda el tema de discusión de la semana que pasó. Refrescamos algunos de los elementos más importantes y vamos al debate. Desmiento tajantemente, categóricamente toda esa información. Creo que es una canallada, que es una infamia y que además no descarto un montaje. La presidenta tiene derecho a defenderse, como cualquier otro ciudadano. Creo que es un descriterio. Creo que ir contra la prensa a tribunales, la primera autoridad de la República, no se condice con el país en el que estamos viviendo. Nos parece que queda claro que lo único que ha tenido a la vista quienes realizan esta labor es injuriar y afectar la reputación de la presidenta. Jurídicamente no tiene ningún fundamento. Siempre apoyaré la libertad de expresión, pero siempre apoyaré es que este sea hecho de manera seria, rigurosa. Un atentado grave contra la libertad de expresión, no solamente de la revista, sino a cualquier otro medio de comunicación que hoy día tiene una importancia dentro de la sociedad chilena. Yo prefiero el ruido de una prensa libre que el silencio de una prensa amordazada. Estamos actuando exactamente como se hizo en dictadura. Yo creo que ningún periodista va a estar de acuerdo. Pero con un reconocimiento bien hecho, como dice usted estaría dispuesta a retirar esa querella. Yo estaría dispuesta a evaluar, a pensar. Esto fue lo último que dijo la presidenta Bachelet esta mañana en Radio Cero, que es del Grupo Copesa, precisamente. Le preguntaron cuando fue la entrevista, ¿estaba usted dando esta entrevista en medio del Grupo Copesa? Dijo que no sabía la presidenta que era del Grupo Copesa la radio. Se enteró por la prensa. Se enteró por la radio. Bueno, yo quisiera decir primero, antes de dar mi opinión, quiero decir que CIPER es financiado en parte por Copesa. Pero yo no siento que me pague el sueldo Álvaro Sayé, porque los periodistas de CIPER yo creo que hemos demostrado hace muchos años que el término patronado no va con nosotros. Y como trabajamos dignamente, me siento con toda independencia y libertad para entregar mi opinión. Creo primero que el trabajo de ¿Qué pasa? Estuvo mal hecho, sí, efectivamente. Hubo una desprolijidad de no poner en contexto, ojo, a un delincuente de vieja monta. Juan Díaz no es un nuevo delincuente. Desde el año 2003, cuando estalla el caso Spinac, Chile lo conoció como un delincuente, quien junto a su socio de hoy día y de entonces, el administrador municipal de la Municipalidad de Santiago,
donde era administrador municipal Patricio Cordero y alcalde Joaquín Lavín, inventan y pagan con platas municipales a un testigo secreto. En el caso Spinac, ¿para qué? Fíjense bien, para meter en el baile de la orquesta, del fraude, de esta destrucción de la UDI y de Jovino Novoa, a Sebastián Piñera y Andrés Alamán. Para eso utilizan platas municipales, Juan Díaz y Patricio Cordero, de la Municipalidad de Santiago. Ese es un delincuente que después tiene otro juicio. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene juicios por estafa, que es un delincuente. Y entonces se hace una querella contra 4 periodistas. Y yo quiero, con todo respeto, decir que me parece el colmo. Yo no puedo creer que yo conozco a 2 de esos 4 periodistas. Ninguno de esos 2 periodistas, a los que conozco bien, no son ni de la UDI, ni complotadores, ni inventaron esa historia. Y uno ve muchas acusaciones, como si los periodistas no fuéramos todos empleados a sueldo, todos tintiriteros, todos vendidos. Se recuerdan cosas terribles de los años de la dictadura. Bueno, yo no he trabajado nunca ni en La Tercera ni en el Mercurio. Pero no me vanteo, no lo cuento como vanidad. Me he tenido que reinventar cada vez porque obviamente no me iban a contratar. Pero no son todos los periodistas complotadores. Y nadie defiende la honra de aquellos cuya dignidad, cuya capacidad de trabajo es lo único que tienen. Mónica, cuando Fernando Paulsen, que renunció a Radio ADN, él es parte del estudio de abogados de Juan Pablo Hermosilla que presenta esta querella, en su renuncia menciona a personas cuyos trabajos son financiados parcialmente por Sayé. ¿Sentiste que era una apelación a ti? Sí, pero yo no le voy a contestar. Y no voy a contestarle a Fernando por 2 razones. Porque yo no olvido la historia que nos une en tiempos de dictadura, cuando él y yo fuimos presos, yo a la cárcel de San Miguel de Hombre, precisamente por una querella en que el dictador se sintió ofendido en 2 oportunidades por 2 entrevistas y me mandó a mí, los injuriadores eran el general Lee y Andrés Saldívar, y me mandó a mí presa, aplicándome la ley de seguridad, y Fernando fue preso a la cárcel de Valparaíso. Y también quiero decir que al abogado Juan Pablo Hermosilla le tengo una deuda de un reconocimiento de por vida. Porque en esos tiempos en que a mí la policía me andaba persiguiendo para tomarme presa, él me escondió en su casa. Y yo considero que en ese momento, que era un joven abogado, yo no lo voy a olvidar la solidaridad que tuvo. Yo no voy a contestar, porque yo creo que ya esto ya ha subido y ha escalado a unos niveles terribles. Entonces yo creo que esto del complot, si hay un complot, a mí me gustaría saber cómo la nuera de la presidenta se mezcló, se asoció con 2 truanes de la UDI. A mí esa asociación es la que me resulta más incomprensible. Y quiero decir que si hay un problema ético, discutamos, porque efectivamente el periodismo carece muchas veces de rigurosidad y de responsabilidad. Pero también quiero decir que no hay mejor forma que atemorizar, que inhibir, que una querella de un presidente. No, yo creo que la querella es un error político. Creo que efectivamente atenta contra la libertad de prensa y creo que se ve muy mal a una presidenta querellándose criminalmente, pidiéndole cárcel a 4 periodistas que pudiendo haber cometido un error en cómo contextualizar una información. La información era, entre comillas, el fondo era replicar una comunicación telefónica, ¿cierto? Una conversación que existió. Como sea, creo que hay que entender que esto para la presidenta le afecta en lo personal. Y yo creo que la reacción fue más bien emocional. Esto tiene que ver con su familia, esto ha sido el caso cabal, lo que ha atentado contra un poco este gobierno, ¿cierto? Probablemente es el lastre más duro en términos de confianza entre la ciudadanía y la presidenta, y eso se ve. Yo intuyo que hoy día la presidenta, en parte de su entrevista, fue bajándole un poquito el perfil, ¿cierto? Dando una salida. No sé qué va a pasar por parte de los periodistas, pero mi impresión es que la presidenta, mientras antes baje la querella, el control de daños va a ser
más efectivo. En la medida que se demore, creo que solo ella pierde. A mí me llama la atención esta especie de exaltación de la subjetividad en lo que está haciendo la presidenta Michelle Bachelet, que lo hemos visto otras veces, y en otros errores graves que ha cometido. Por ejemplo, cuando decide poner en un cargo de confianza presidencial como la dirección sociocultural a su hijo, según propio reconocimiento, porque en una conversación familiar su hijo se lo pidió. Esta mezcla entre la persona, la madre, que pone en un cargo de confianza del gobierno a su hijo, porque él se lo pide. Que luego, cuando estalla el caso Cabal, que lo hemos conversado aquí, podría haber sido incluso una oportunidad para ella de demostrar su verdadero compromiso con los temas de igualdad, etcétera. Nuevamente parece la persona estar por sobre las responsabilidades como presidenta de la República, sobre su programa de gobierno, sobre el éxito de su propio gobierno. Y ahora me llama la atención de nuevo este intento completamente absurdo por intentar separar la presidencia de la República de la figura de la ciudadana Bachelet. Diciendo que ella tiene derecho, por supuesto que tiene el derecho legal, pero ella también tiene el derecho legal, no sé, a salir a protestar, a salir a marchar. Por supuesto que tiene el derecho legal a hacerlo, pero no puede pretender que eso no sea un tremendo hecho político que una presidenta de la República sale a marchar, o que podría participar en un paro, a lo mejor de los funcionarios públicos la presidenta, a lo mejor tiene derecho legal. Pero ella entenderá, y supongo que entiende perfectamente, que eso tiene consecuencias enormes por la investidura política que tiene. Entonces, esa intención permanente de hacer una especie de separación completamente absurda entre una cosa y la otra, me llama la atención. Y no veo cómo no hay un equipo de asesores que sea capaz de frenar eso. De hacerle ver a la presidenta que está tomando una decisión política, una de las más importantes de su mandato y que compromete seriamente al gobierno. Que no es una decisión personal ni privada. Sí, yo tengo la impresión de que, bueno, estamos todos de acuerdo, creo que es un error político. Estamos todos de acuerdo, además, de que es un error político relevante en términos de estar presionando, inhibiendo la libertad de expresión. Creo que todos tenemos claro ese escenario. Y me parece que en ese sentido, que para Michelle Bachelet es algo bastante grave, porque estamos hablando de aquellos valores por los cuales Michelle Bachelet llegó al poder antes y ahora. O sea, es lo que en algún punto ella representaba. También representaba ella, entre otras cosas, ser un símbolo de quienes no pertenecían a la élite. Y toda esta conducta es muy propia de la élite. Y yo quiero decir ahí que hay un punto que es esencial en todo esto. Estamos acostumbrados a ver una élite política, la élite política de la transición, en la cual había una colusión orgánica entre los temas, entre la política de la derecha con la centroizquierda, una colusión de esos grupos con el empresariado, una colusión de esos grupos con los medios de prensa principales del país, tanto en televisión como en prensa escrita fundamentalmente, ¿ya? Una colusión de esos grupos con el mundo tecnocrático, académico, una colusión de esos grupos con el mundo militar y con la iglesia. Toda esta gran colusión, esta gran orgánica, hoy día falla por todas partes. Y lo que estamos viendo es que la presidenta Michelle Bachelet asume la tesis de una élite que hace rato viene diciendo que no entiende cómo, qué pasó, que la prensa de pronto la hostiga. Y ella, que siempre dijo que no pertenecía a esta élite, va y asume la tesis en modo mayor, como ha asumido las tesis de la élite respecto a estos puntos sistemáticamente. Y sale por completo de aquellos elementos que le dieron energía política a su existencia. Michelle Bachelet ha abandonado todo aquello, la igualdad, los temas de mujeres, donde terminó apoyando y permitiendo que su ministro del Interior estuviera contra la ley de aborto. Ella ha estado, tiene el tema de derechos humanos, lo relativizó cuando habla de que ella justifica la medida de lo posible de Elwin en el funeral de Elwin. O sea, de eso estamos hablando. Estamos hablando de alguien que ha renegado de cada uno de los elementos políticos que fueron fundamentales para ella. No hablo ni siquiera de valores, hablo de aquello que la construyó como un líder político. Y en ese escenario, hoy día estamos viviendo esta crisis de la élite, donde Michelle Bachelet se puso por delante queriendo ser el ser sacrificial de toda esta élite. ¿José Ramón? Sí, yo quiero hacer esto poquito fuera del análisis político, pero tiene que ver más bien con el tema humano y que algo tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, digamos. Pero la presidenta hace esta demanda apelando a que a ella se le ha dañado, ¿no es cierto? Pero la demanda en sí, con la demanda ella daña gente. Tú lo mencionaste, Mónica, daña personas. Hay aquí, la demanda no es contra una empresa, no es contra una institución, es contra 4 personas que pueden haber cometido un error profesional, pero que en ningún caso, aparentemente por las opiniones que hemos escuchado, por la convicción que yo tengo también, han cometido, ¿no es cierto?, un ilícito. Y sin embargo, la reacción de ella es interponer una demanda
y que de verdad daña la carrera profesional de esas personas, su familia. Lo está pasando muy mal, digamos, esas 4 personas. Entonces vale más un daño que el otro. ¿Por qué la reacción, no es cierto, digamos, es simplemente ir e interponer una demanda que no tiene ningún sentido contra esas personas? Entonces, ahí hay un tema que como no me calza respecto a esa empatía misma que tú conversabas antes y que el fondo me parece como que falta en este punto. Voy a estar de acuerdo con Valente, por favor, nota al pie. Mira, lo que pasa es que ese tema es importante porque ella dijo al principio, cuando dijo que se reservaba el derecho a demandar, se reservaba el derecho incluso a demandar a los propietarios. Y aparece demandando a los profesionales, sin explicar que tal vez, no lo sé, jurídicamente no puede demandar a propietarios. Podría haber habido una demanda civil contra la empresa. Podría ser. Que es distinto. Es que lo que está diciendo Daniel es la parte, bueno... Pero se explica. ¿Sabes tú? Yo quiero decir que ¿por qué me parece que es peor el error político? Porque hasta este momento nadie, nunca, ha esbozado ni un atisbo de sospecha de que ella podría estar involucrada en aprovecharse de una parte de ese dinero mal habido por su nuera, por la empresa Cabal. Entonces, por eso que es mayor el daño. Y porque en ese ojo de la llave dice exactamente que este Juan Díaz, reproducen textualmente, y voy a alargar todos los correos falsos, porque no me quieren pagar. Yo te quiero decir además algo. Es verdad que ha habido periodistas golpistas. Nosotros lo sabemos. Hubo golpistas, no solamente golpistas, yo creo que peor todavía. Hubo gente que inventó cosas como la Operación Colombo para enmascarar asesinato vil de 119 chilenos. Hay muchos casos de periodistas que recibieron cheques de la DINA, pero ese es otro cuento. Hoy día, ¿alguien tiene una duda de quién es Agustín Edwards? No. ¿Por qué me tengo que poner yo arriba de un pedestal a decir el que trabaja en el Mercurio es...? Yo creo que lo importante, si nosotros estamos y creemos que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es nefasta en Chile, porque lo es, ¿por qué no han presentado un proyecto, la concertación o la nueva mayoría, en 26 años de democracia? ¿Por qué no lo ha presentado? Que limite, como en los países desarrollados. ¿Por qué no avisaron en la época? Que no se puede... Yo creo que hay casos incluso, yo voy a decir, yo soy directora de 7+7, Diario 7, y no nos quisieron dar el 0,9% de publicidad. Yo creo que aquí no ha habido ninguna convicción, ninguna, de tener prensa libre. Es cosa de ver cómo corren todos cuando los llaman para las entrevistas. Pero yo creo que hay prensa. Yo quiero diferir ahora, como estuve de acuerdo con Alberto, ahora voy a disentir contigo, Mónica. Yo creo que sí hay prensa libre en Chile hoy. ¿Y que hay diversidad de medios? Creo que hay diversidad de medios. Creo que puede haber a lo mejor concentración en el sentido de que a lo mejor los medios escritos son pocos, pero han salido más. No hay realmente, digamos, barreras a la entrada. Alguien podría entrar y crear, y se han creado bastante, ¿no es cierto? Cosa que tenga los recursos financieros, presente un buen proyecto y lo haga. Exactamente. Hay 200 millones de dólares. El Estado lo ha hecho y lamentablemente nadie le compraba los diarios porque eran malos, digamos, pero bueno, esa es otra cosa. Pero no voy a ese punto. Sería muy anacrónico. Yo creo que uno de los principales perjuicios que podría salir de este caso es que a algún iluminado se le ocurra, ¿no es cierto?, justamente presentar un proyecto para, ¿no es cierto?, decir, mira, eliminemos... ¿Como la BBC? ¿Sería anacrónico? No, sería muy anacrónico. ¿Sabes por qué? Porque hoy día tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Snapchat, tenemos, ¿no es cierto?, Instagram. Entonces tú vas a presentar ahora un proyecto para desintegrar los medios escritos. Sería igual que tratar, ¿no es cierto?, como la BBC, sería como tratar de evitar Uber en la sociedad. Eso no se puede hacer. Entonces sería realmente muy anacrónico. José, ¿nos falta una BBC, sí o no? Nos falta una ley que de verdad, yo no estoy propiciando, por favor, CIPER lo demuestra, que tengamos un diario de gobierno para decirle qué bien lo hace, presidenta. ¿Tú crees que no hay libertad de prensa en Chile? Pero tú dijiste recién que sí la había. ¿Tú sabes quién paga la investigación? Tú dijiste, yo represento, ¿no es cierto?, la libertad de prensa en Chile. No. Eso dijiste antes. Jamás diría. Porque dijiste, yo no me vendo a ningún interés, digamos, y soy independiente. Jamás diría, yo represento eso. Primero porque nadie me ha puesto ahí. Lo único que yo sé decir... del mensaje que diste, ¿no es cierto? Yo creo que ¿cuánto nos cuesta a nosotros investigar?
lo que cuesta realmente trabajar en periodismo en Chile. Pero en todo el mundo, si no es acá nomás. Bueno, si le cuesta, ¿no es cierto? Le cuesta el New York Times, le cuesta el Washington tú sabrás Post de economía. y le cuesta acá. Digamos. José, tú sabes de economía, de acuerdo, pero de periodismo no sabes mucho. Y eso te lo puedo decir. Y de libertad, de... No, pero de medios sí. De expresión Fíjate, no. porque lo he estudiado. Porque tú ibas a decir el algo. negocio de los medios sí, que es lo que estás hablando tú ahora. No estamos hablando de periodismo, estamos hablando del costo del negocio de los medios. Yo te estoy hablando de eso sí no del negocio. Sé del Washington Post, cuánto se vendió, cuánto pagaron por media, esas cosas sí lo sé. Del deber de un periodismo que tenga un carácter de servicio público. Sin unos medios que han estado estos últimos 2, 3 años en la primera línea, diciendo y desbaratando cada uno de los escándalos del financiamiento irregular de la política, ¿tú crees que se habría podido avanzar? No. ¿Estamos de acuerdo? Habría funcionado el proyecto de ley que quería crear una amnistía. Estamos totalmente de acuerdo. Solo para decir que en esos medios también ha estado, por ejemplo, ¿Qué pasa? Por supuesto. Ha estado La Tercera, que ha hecho buenas investigaciones también sobre el tema del financiamiento de la política, siendo parte de este duopolio, digamos, de estos dos grandes conglomerados. Claro. También se han hecho investigaciones periodísticas muy interesantes ahí. No, creo que hay una discusión interesante en la estructura, ¿cierto?, de propiedad de los medios, pero eso es un poquito a lo que nos quiere poner el gobierno, a propósito de lo que ha ocurrido. El gobierno no lo quiere, no lo planteaba. No. El gobierno lo que hizo a través de la presidenta ciudadana, ¿cierto?, fue querellarse criminalmente contra 4 periodistas. Es lo más despolitizado afectando la libertad de prensa. Y eso es el hecho que tenemos que analizar. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué efectos tiene eso en materia de imagen internacional? Porque los tiene. Entonces, a continuación podemos discutir, digamos, y podemos hablar del proyecto de EBN, y podemos hablar de muchas cosas que tienen que ver con eso. Yo creo que una discusión muy interesante, pero no me desviaría de la cuestión que es central. Y es que la presidenta acaba de cometer un error súper grave. No, y la pregunta es lo otro. ¿Por qué si hoy día estamos reclamando de estos medios que son... Perdón, si estamos reclamando de estos medios que son tan terribles y este duopolio tan espantoso, alguien me explique por qué en 26 años no hemos hecho nada para modificar el sistema de propiedad de los medios. Es incongruente. No hay consecuencia en esa postura porque es mentirosa. Tú diriges el punto central es si la demanda de la presidenta es o no un atentado a la libertad de prensa en este país. O sea, la presidenta no... Yo creo que ese es un poquito... La presidenta no presentó ni una demanda civil contra Copesa, ni un proyecto de ley para desconcentrar los medios. Presentó una querella criminal contra 4 periodistas. Sí, de verdad hagámonos cargo de los de fondo. Y eso inhibe o no a otros periodistas. Y además hay que agregar en ese punto que, además de eso, hoy día habla de la posibilidad de que si le piden perdón, eventualmente ya retire la demanda, pero resulta que, ¿qué pasa? Ya pidió perdón. E inmediatamente. Claro, ese jueves en la noche. Retiró la noticia, dijo que no cumplía los estándares del medio. Ya, o sea, todos los actos de desagravio que podía hacer la revista ya se hicieron. Yo no sé si está esperando un acto del estilo japonés, digamos, con los periodistas arrodillados, ya pidiendo perdón 4 minutos y medio, ya, pero de verdad esto ya se hizo. Ahora, yo creo que sí, de fondo, es que cuando el gobierno va y dice al principio, cuando aparece la noticia de que hay un tema con la concentración de los medios, el problema es la hipocresía, porque esta es una hipocresía que durante años este tema no se tocó, y cuando le afecta a la presidenta dice, la concentración de los medios y me creyó contra persona. La locura. Y le damos toda la publicidad del gobierno va ahí. Y voy a una radio que está en el mismo consorcio y después a dar la entrevista para decir que no me digo. Ya. Vamos a la respuesta del público, la respuesta de la gente a nuestra pregunta de hoy, porque hemos hablado de tantas cosas hoy día, pero partimos hablando de la noticia del día, que es la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por el tema del Silala. ¿Está de acuerdo? Sí, rotundamente. 78% de acuerdo, 22% en desacuerdo. Lo decíamos, los temas de política internacional suelen generar gran acuerdo político y también ciudadano. 78%. Pocas veces hemos tenido... Siempre es el 10% solamente para ese 22%. Así que no es... Tú dices que igual ese 22% es... interesante, ¿sí?, como fenómeno. Sí, porque los temas contra Bolivia siempre tienen un 90%. Viendo el vaso ahí, como lo tienes un 22% aquí, más o menos. Algo es algo. Yo sabía que no podía estar de acuerdo con Alberto toda la noche. Claro apoyo entonces de ustedes hoy a esta demanda, al menos a la pregunta que realizamos. Muchas gracias por contestar la pregunta, muchas gracias por participar en la encuesta, por los comentarios siempre. Muchas gracias a ustedes también por la compañía. Muy buenas noches, nos encontramos el lunes.